Ya son las 9:21. Vamos de rápido a la línea telefónica con nuestro compañero, nuestro amigo, el maestro Guillermo Arias, quien nos tiene hoy otros datos sobre el turismo en Tabasco. Guillermo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días, un abrazo. ¿Qué tal, Juan? Gusto saludarte. Fuerte Igualmente. abrazo a ti y a todo el auditorio de 620 sin Igualmente. reservas. Y bueno, recordando que ayer fue el Día de la Libertad de Expresión, ¿no? Sí. Una felicitación a todas las comunicadoras y a los comunicadores de Tabasco. Desafortunadamente, pues una fecha en que no hay mucho que celebrar, porque en lo que va del año han sido asesinados 11 periodistas en el país, 60 periodistas en todo el sexenio, más de 120,000 homicidios, 100,000 desaparecidos, 3,000 feminicidios, y tan solo el año pasado más de 1,000 feminicidios. Entonces, para la reflexión esta información. Y sí queríamos conversar sobre un tema muy importante. Son varios. Hace unos días participé en un panel precisamente organizado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Villahermosa, la Canaco, y algunos empresarios, y del cual se desprenden para mí una serie de reflexiones para tener en cuenta en los tiempos por venir para Tabasco. Hay ejemplos de otros estados, en particular, bien sabemos el empuje de Yucatán para incentivar inversiones nacionales y foráneas, presentando en forma típica avances muy importantes en las principales variables económicas, en clara contraposición con la propia tendencia negativa del país. Tomamos el ciclo económico clásico para mapear el comportamiento de nuestra economía. Hay datos muy interesantes, porque después de 113 meses de expansión, es decir, de crecimiento de la economía mexicana, la economía llegó a un pico en septiembre de 2018. Y es a partir de esa fecha que se registra una tendencia a la baja, que duró 21 meses y que tuvo su punto mínimo en mayo de 2020. Entonces aquí se desprende la siguiente reflexión, el siguiente análisis, porque la pandemia no fue el detonante de la crisis, solamente fue un desacelerador, porque según el ciclo económico, seguimos en la etapa de recuperación, pero falta mucho para iniciar una nueva etapa de expansión, de recuperación o post-recuperación. De aquí vienen otros datos. Desafortunadamente, si se materializan las expectativas del Banco de México, el PIB nacional crecería 1.81% en todo el sexenio. Esas son las expectativas del Banco de México de crecimiento de este sexenio, de la administración que encabeza el presidente López Obrador en todo el sexenio, 1.81%. Ya nos olvidamos de aquellos crecimientos incluso mediocres de 1% anual. No, aquí estamos hablando de 1.81% en todo el sexenio. Esto equivale a un crecimiento promedio por año de 0.30%. Y es el menor registro de crecimiento del PIB para cualquier sexenio en la época contemporánea de nuestro país. No hay inversión, y esto nos debe de poner a pensar y a replantearnos, porque tenemos muchas oportunidades a pesar de los problemas. Aquí hay un mensaje muy importante, un mensaje fundamental. México por el momento no está en crisis, como tal, en una crisis económica, sino que estamos en una pérdida de dinamismo de la economía. La diferencia es relevante porque implica que hay sectores, y aquí es el punto, a pesar de estos datos muy negativos, de estas expectativas, es una realidad, a pesar de los discursos oficiales, los bombos y platillos de los gobiernos estatales, del gobierno federal. Aquí en este análisis, hay sectores y áreas geográficas en problemas, pero también hay algunas con franco crecimiento y enormes oportunidades de negocio. Recientemente, el INEGI acaba de publicar los indicadores laborales para los municipios y demarcaciones territoriales de México, correspondiente al primer trimestre de 2021. Y desafortunadamente, Tabasco no sale bien librado. Esto implica que 14
de los 17 municipios del país presentan rezagos en los índices laborales. Y por otra parte, si bien es cierto, en este análisis de estas informaciones, estos datos que nos da el INEGI, hay más del 90% de la población ocupada. Esto es paradójico en el sentido, ahora sí que son las letras chiquitas, ¿por qué hay un rezago tan importante laboral en la mayoría de los municipios tabasqueños, cuando se dice por parte del INEGI que el 90% de la población está ocupada? Sí, el 90% de la población está ocupada, pero estamos hablando que el 70 al 80% está en la informalidad. Y ahí es una de las graves discrepancias que debemos de ponernos a reflexionar aquí los tabasqueños, en qué estamos fallando. Más allá de las políticas públicas de una administración, debemos de analizar cuáles son nuestras áreas de oportunidades. Y si bien es cierto, Juan, el entorno se ve complicado, no solo para este año y el siguiente, y si hacemos referencia a las expectativas de crecimiento del sexenio por parte del Banco de México, eso no nos exime la posibilidad de poder emprender y de tener éxito. Aquí la recomendación, y es una idea muy importante que hemos dialogado con muchos sectores empresariales, es que hay que hacer un análisis serio del proyecto y que el business plan ayude a comprender el esfuerzo que significa. Por ello es importante, y aquí es mi exhorto, para que emprendedores y empresarios conozcan y apliquen herramientas que generen modelos de negocios rentables y eficientes, sustentados en las mejores prácticas empresariales. Aquí tenemos un gran reto. En Tabasco parece que vamos como el cangrejo hacia atrás. Hay un área de oportunidad muy importante en el sector energético, eso es indiscutible, pero en Tabasco hay que diversificar la economía y voltear a ver a su vocación turística, aprovechando, ¿por qué lo digo? Aprovechando que ha causado interés, y aquí es un dato muy importante, un análisis de un estudio que hemos venido realizando, que es precisamente que empresarios como emprendedores están en búsqueda de nuevas locaciones estratégicas para hacer negocios, particularmente en el sureste. Y aquí hay un dato muy importante. A diferencia de otras entidades federativas en el país, que están reportando un decrecimiento económico muy importante, graves rezagos en el centro y en el norte del país, la región sureste reportó en el primer trimestre de este año un crecimiento considerable en su aportación al total de la inversión extranjera directa del país. Están invirtiendo, hay inversión extranjera directa en el sureste del país. Pero aquí en Tabasco, pues parece que nada más estamos esperando que venga el presidente pues, a ayudarnos, ¿no? Hay que impulsar desde el gobierno estatal, pero también la sinergia del importante apoyo del gobierno federal, pero también del gobierno estatal y de los gobiernos municipales. El campo, recordemos que el campo es fortaleza para Tabasco. Nosotros contamos con las riquezas naturales para poder destacar en el plano nacional. No solo debemos centrarnos en el sector energético, porque para lograr que la entidad recupere ese papel importante que tenía, hay que apostarle a la agroindustria y al turismo. Tabasco, por ejemplo, tiene un gran potencial para el desarrollo de negocios. Pues las actividades primarias como agricultura, ganadería, pesca, la agroindustria principalmente, y la prestación de servicios pues, continúan siendo palancas de desarrollo económico. Por ello es que hemos visto una caída estrepitosa permanente desde hace varios años y que se ha mantenido así justamente de la economía tabasqueña. Hacer turismo en Tabasco es viable, es una nueva área de oportunidad, pero hay que ampliar su potencial, porque la entidad merece tener una gran reestructuración a nivel de infraestructura, por ser un punto fundamental de conexión, de conectividad, para que pueda incrementarse el turismo. Primero el turismo local, el turismo nacional, por tener grandes atractivos, así también como diversos productos que comercializar. En este sentido, la infraestructura es fundamental, porque imaginemos, ¿no? Tenemos calles, avenidas,
carreteras en pésimo estado. Entonces, la infraestructura es fundamental para impulsar el turismo, claro, y los gobiernos deben estimular proyectos y grandes obras para potenciar el sector turístico de la entidad. Sí, qué bueno, hay inversiones, el Tren Maya, pero el Tren Maya simplemente es un conducto que sirve para conectar distintas ciudades, o servirá para conectar distintas ciudades. Tabasco no tendrá el mayor impacto, recordémoslo, pero hay que capitalizarlo en Tabasco, sí, claro, la falta histórica de infraestructura turística. Por ello, se requiere, de ahí recordando lo que comentabas hace un momento, unidad, sí, un gran esfuerzo de todos los órdenes de gobierno, gobierno federal, gobierno estatal, gobiernos municipales y de la sociedad, porque hay barreras que tenemos que sortear para aprovecharlo en el desarrollo social y económico. Aquí hay dos claves, y aquí muy importante lo que dices, calles y carreteras fundamentales para ningún esfuerzo que se haga en favor del turismo. De por sí tenemos un clima muy hostil, no se ha aprovechado toda la riqueza y la belleza y los lugares fantásticos que tenemos, es la verdad. Se cancelan los eventos como la feria, que eran nuestro mayor escaparate así promocional al exterior. Entonces, bueno, pero, estamos a punto de perder en la categoría de pueblo mágico en el único lugar con esta distinción que es Tapijulapa, en fin. Es el único pueblo mágico, efectivamente, el único pueblo mágico que tiene Tabasco. Sí. Y aquí tenemos un problema muy importante y que no lo han atendido las administraciones, Juan. ¿Por qué? Porque es algo tan importante. El turismo representa más del 8% del PIB de México, ¿sí? Y tiene, como bien sabemos, un gran impacto en la fuerza laboral. Pero aquí están los datos duros. Tabasco, según datos de la Secretaría de Turismo Federal, es uno de los estados, uno de los destinos turísticos menos visitados. Ocupa la posición 23 de los 24 destinos más visitados, con una ocupación hotelera apenas del 40%, y esto es antes de la pandemia. Entonces, tenemos oportunidades, hay un nicho, hay una gran fortaleza, pero necesitamos políticas públicas eficaces, eficientes. Claro. Y por esto hablo yo del tema de la agenda de Tabasco, de la Agenda 2024-2030, porque en este sentido hay que capitalizar estas ideas y estas oportunidades que nos está ofreciendo ciertas obras del gobierno federal. Hay dos claves para impulsar el desarrollo en Tabasco, y uno es a través del turismo, y la otra clave es a través de la tecnología. ¿Por qué? Porque aunque se realicen esfuerzos en mejorar la infraestructura, la infraestructura por sí sola no basta. Con Tabasco, lo que no tenemos, hace rato escuchábamos, es que muchas escuelas en la entidad no está de los títulos de propiedad. Así es. Y ha habido un desorden territorial en la entidad que ha generado en algunos momentos, en algunas administraciones, tráfico de influencias, corrupción, donaciones de terrenos claro, estatales que no corresponden a la propiedad privada y que ahora son de particulares. Sí, es parte del saqueo, ¿no? Del gran saqueo, del casi botín. ¿No? Ya sabemos. Sí. Y que muchas personas, muchos políticos o gente que está en la administración pública en la actualidad, pues de alguna forma estuvo también involucrado. Sí, claro. Entonces, en Tabasco, aquí necesitamos trazar una estrategia. Ahí hemos carecido, como bien decía el gobernador, no ha habido por desidia, porque no ha habido una estrategia para dar certeza jurídica, un Estado de Derecho. Recordemos, incluso datos recientes señalan que Tabasco es una de las entidades, es la 26, somos 32 entidades, ocupa el lugar 26 a nivel nacional de las entidades federativas donde no hay Estado de Derecho, no hay respeto a la ley, hay mucha corrupción, hay mucho desequilibrio, no hay equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y eso es un tema también muy importante, porque la certeza jurídica es también un punto necesario para los inversionistas, para atraer inversiones a Tabasco. En Tabasco se debe trazar una estrategia para su recuperación turística que incluya precisamente, Juan, certeza jurídica a los inversionistas, ¿sí?, de los trámites que tienen que realizar. Sí, claro. Y también seguridad
tema de la seguridad pública, la seguridad en los destinos, tanto a los turistas como a las comunidades. Hay comunidades, como decíamos aquí en la entidad, que no impera la ley del más fuerte. Sí, definitivamente. Y desde el Congreso, Juan, se requiere, no hay esto, no se ha tenido. Hablamos de paridad de género, claro, de que hay diputados muy jóvenes, con mucha experiencia. ¿Dónde está el trabajo? Desde el Congreso local en la legislatura se requiere impulsar propuestas legislativas y, no menos importante, impulsar la innovación y la competitividad, además de la conectividad, de la inclusión, algo que nos estamos quedando rezagados, además de estrategias de promoción turística. Este es el gran reto, Juan. El gran reto. Pues te agradezco mucho, gracias Memo, como siempre, muy puntual. Infraestructura. Actuar local y pensar global. ¿Perdón? Actuar local y pensar global. Te agradezco mucho, gracias Memo, con esa frase nos quedamos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muy amable.